Bueno, vamos a ver en esta oportunidad 10 mentiras acerca de la depresión. 10 mentiras acerca de la depresión. En Juan capítulo 8, versículo 44, en la segunda parte de este versículo se dice, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El enemigo sabe que dando informaciones erróneas acerca de un asunto conductual, puede modelar las mentes. Y las mentes guiar las conductas. Analicemos el asunto de manera práctica y si se quiere hasta pragmática. ¿Por qué tanta tristeza en el mundo, en la humanidad? ¿Por qué el índice es tan alto de personas deprimidas y frustradas? Se dice que las mujeres se deprimen, los hombres se deprimen, los ancianos se deprimen, los jóvenes se deprimen, los adolescentes se deprimen, los niños se deprimen. Y hago aquí un paréntesis con relación a los niños. Hace tiempo, tomando una especialización en educación, descubrí algo. Que los parvulitos tienen tendencias suicidas. Es decir, que aún hasta en el nivel de párvulos, yo no podía creerlo. Yo estaba allí sentado con una cantidad significativa en la mesa, ¿no? Con una cantidad significativa de profesionales de la educación, educador yo también. Y quedamos asombrados por la cantidad significativa de intentos de suicidio en párvulos, en el nivel inicial. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Qué explicación se le puede dar a esto? Pero no solamente el asunto de las edades. Los ricos se deprimen. Los pobres se deprimen. Los blancos se deprimen. Los negros se deprimen. Aquellos que viven en países fríos se deprimen. Los que viven en países calurosos se deprimen. ¿Hay alguna explicación con relación a esto? Hay tantos expertos que hablan de la depresión, tantos medicamentos también, tantos antidepresivos. ¿Y por qué sigue este mal azotando? Satanás sabe que para tener éxito, y aunque usted pudiera pensar, usted si no es creyente y si no se ha expuesto a la palabra de Dios, de que es un invento Satanás. No, es un invento. Es el príncipe de la potestad del aire. Tiene todo de manera muy orquestada, todo es muy intencionado. Es una cabeza brillante desde el punto de vista intelectual. Sabe, como la serpiente, cuándo atacar a su presa. Entonces el enemigo sabe la trascendencia de las ideas, sabe de la trascendencia de las doctrinas y sabe también el poder de los hombres de reputación. En otras palabras, él sabe que si un hombre de reputación dice algo, todo el mundo le va a escuchar. Porque hoy en día no se está analizando la verdad por la verdad, sino quién dijo la verdad. Amigo, no. La verdad es la verdad, no importa quién la diga. Aprendamos el arte de la discriminación. No es que no tengamos confianza en los hombres. Sí, podemos tener una confianza relativa, pero ya lo dice la sentencia divina. Maldito el hombre que confía de forma absoluta, obviamente, en el hombre, porque en alguien tenemos que confiar. Sí, ciertamente. Voy a contar esta historia para que se pueda entender lo que quiero transmitir y luego pasaré a presentar las 10 mentiras que el Averno, Satanás, el padre de toda mentira, ha metido en la humanidad y muy especialmente en el campamento cristiano. La historia que quiero contar, verídica, muy cerca de mí, muy cerquita de mí, es el caso de una madre
que tenía un hijo adolescente y un familiar le recomendó que llevara a su hijo porque tenía problemas como de aprendizaje o de distracción, no sabemos ni de qué, realmente. Yo estaba presente, quiero decir, estaba en ese escenario, pero era un niño. Y esta madre, con su amor de madre, muy sensible, en aquellos tiempos la psiquiatría no estaba de moda, pero un familiar le recomendó que lo llevaran a un psiquiatra. Y precisamente lo llevaron a un psiquiatra. Recuerdo que este psiquiatra en la República Dominicana estaba de moda. No voy a mencionar su nombre. Pero me cuenta la madre que cuando entraron al consultorio del psiquiatra, el psiquiatra lo primero que le dijo al adolescente fue lo siguiente: yo te voy a hacer un tigre. En otras palabras, el psiquiatra quería empatizar con el teenager, es decir, con el adolescente, pero comenzó mal. Él le dijo, te voy a emancipar, es la idea, como te voy a emancipar. Bueno, parece que no le hizo un estudio psiquiátrico, sino un estudio psicológico, porque el psiquiatra es un médico, tiene una licencia, ese cuarto, tiene facultad para trabajar de manera orgánica, pero tiene también facultad para tratar desde el punto de vista de la conducta o de la psicología. Entonces el psiquiatra le dio el siguiente remedio a la madre. Le dice, mire, llévelo al paso, no lo force mucho. Esta madre, con toda su bondad, interpretó que lo que le estaba diciendo el psiquiatra era, déjelo que haga lo que él quiere. Claro, el hombre que le dice al teenager, dice, te voy a hacer un tigre. Ahora le dice a la madre, no lo force mucho. El joven era brillante realmente, tenía unas letras bonitas, pero como todo muchacho, no le gustaba la disciplina. Llegó a 8º grado y le dijo a la madre que no quería seguir estudiando. Entonces, al oído de la madre, o a la mente de la madre, a la conciencia de la madre, al cerebro de la madre, le venía la palabra de ese psiquiatra que dijo, no lo force mucho. Dijo, está bien mi hijo. Lo dejó sin estudiar. Pero el muchacho quería trabajar, lo pusieron a trabajar. Y el trabajo que hacía ese muchacho era más difícil probablemente que las tareas que le asignaban en la escuela. Pero lo que él no quería era lo académico, la disciplina. Pero de ahí se creó un hábito de darle lo que el muchacho pedía, porque el psiquiatra dijo, no lo force mucho. En tal virtud, el muchacho hizo lo que le dio su deseo. Decidió vivir una vida libertina. Decidió hacer lo que bien le parecía. Una influencia cristiana, pero una influencia mundana por otro lado. Comenzaron a medicarlo, a darle medicamentos, fármacos para quietarlo, porque ya la conducta se tornó rebelde. Se metió en un mundo oscuro. Se metió en un mundo de inmoralidad. ¿Y cuál usted cree que fue el final de ese ser humano? Un final desgraciado y maldito, fatal. ¿Y todo por qué? Bueno, porque esa madre dejó que su mente primero fuera modelada y luego entonces modeló o condujo la mente de su hijo. Mire, finalmente, usted es responsable de su destino. Usted, en el caso de sus hijos, también es responsable de cómo usted conduce a sus hijos. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a seguir las directrices de los hombres? ¿O va a ir a la fuente segura? Porque aquí se crea una dicotomía, una variación interna del pecado, de lo que quiero hacer, de lo que es más fácil, porque a veces resulta más cómodo buscar agua en cisternas agrietadas que ir al manantial de la vida, que es la palabra de Dios. Permítame presentar un segundo ejemplo actual, muy presente, el caso de la OMS. La OMS es la autoridad médica a nivel mundial. Es decir, que todas las naciones que están ligadas a la ONU
están ligadas también a la OMS, salvo Taiwán. Y mire que Taiwán ha llevado de manera exitosa el asunto del coronavirus. Es decir, Taiwán es una nación espectacular. Digo, no es reconocida por la OMS ni por la ONU como nación por el conflicto que se tiene con China. Pero ellos han sabido, es un asunto, es una nación dentro de su condición y de su liberalismo que tienen, es una nación realmente digna. Ahora no se puede hablar mucho a favor de Taiwán, porque China ha metido todos sus tentáculos en el mundo entero. Y hay de la nación que ahora trate de hablar un poquito bien de Taiwán, porque gran señor es el don dinero. Y son más de 250.000 millones de dólares que está invirtiendo China en América Latina. Y cuidado, mal contado. Bueno, pero la OMS dio protocolos, presentó protocolos, indicó protocolos, ordenó protocolos, como fuere, a los médicos a nivel mundial. Primero decían no mascarilla. Nadie que use mascarilla, pero el sentido común le decía a la gente que tenía que usar mascarilla. ¿Cuántos se infectaron por no usar mascarilla? No medicamentos, esto no tiene solución. De hecho, la publicidad es mentirosa. La publicidad de la República Dominicana del coronavirus es mentirosa. Usted dirá, Pastor Bayonette, tenga cuidado con lo que usted está diciendo. Sí, es mentirosa. Le dicen, el coronavirus no tiene cura. La única cura eres tú, quédate en casa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No hay cura, no se han sanado. No tenemos un doctor que estaba al borde de la muerte, que tenía otras complicaciones de salud y se sanó. Y no tenemos gente cercana, conocida en Estados Unidos y aquí, que se ha sanado. ¿Y se ha sanado sola? No, con medicamentos. El derecho a intentarlo. Pero ¿cuánta gente murió porque la OMS dijo, no hagan nada, eso no tiene solución? Eso ni el médico chino lo sana. Y el aparataje que se hizo en China con gente cubiertas, totalmente, ya la gente no, ya los médicos no se cubren, nada más una mascarilla, pero antes parecía que era cósmico, terrible, desde la molleja arriba, la cabecita arriba, hasta la planta de los pies. Era una vestimenta espacial. Ya no es así. Usted lo ha visto. ¿Cuándo fue la última vez? Salvo el italiano en la República Dominicana, ¿verdad?, que presentaban ese cuadro, pero ya no, ese cuadro no está. ¿Qué es lo que queremos indicar para no salirnos del tema? Lo que queremos indicar es que la OMS modeló los pensamientos, las mentes de los médicos a nivel mundial, que no se atrevían ni a dar un antibiótico, porque decían es un virus, pero luego los médicos, siguiendo su protocolo normal, lo que le enseñaron, decían, pero espérase que una infección, puede ser que este virus infectó los pulmones y necesiten antibióticos. Pues hay que bajarle la fiebre, es el rigor que se tiene, pero la OMS dijo que no, que esto es incurable, que esto no tiene cura, y los médicos se cruzaron de brazos, y el mundo se cruzó de brazos, y en Nueva York todo el mundo se cruzó de brazos, y después fue que comenzaron a despertar. Eso pasa también con el asunto de la depresión. Cuidado, pastores, cuidado. Si ustedes también están transfiriendo informaciones que leyeron en los libros seculares, en vez de ir a la Biblia, a la palabra profética más segura. Porque ustedes han dicho, queridos pastores psicólogos, que tienen la psicología primero que la Biblia. Ustedes han dicho, no, que eso es un asunto científico, que es un asunto médico y la Biblia no habla de eso. Mire, mi amigo, eso es un asunto de conducta. ¿Cómo que la Biblia no habla de eso? Si lo que la Biblia habla es en esencial, es de la salvación del hombre y de la conducta del hombre, del comportamiento del hombre. Por eso hay reglas, por eso hay leyes. Pero usted quiere aceptación del mundo para que no le digan anticuado, fanático, religioso, que cómo usted puede dar directrices para la depresión. Amigo mío, Jehová trató la depresión de un hombre llamado Caín. Jehová trató la depresión de un hombre llamado Elías. Amigo mío, Jesús se deprimió. Amigo mío, David se deprimió. Y los buenos e íntegros salieron airosos y los malos sucumbieron. En tal virtud, usted puede recibir muchísimas informaciones, pero finalmente usted tiene que colar todas esas informaciones con la palabra profética más segura. Y antes de entrar en las 10 mentiras, debo hacer esto como preámbulo. Debo decir esto como preámbulo. Mire, tengo este libro aquí,
Permitidme, por favor, voy a hacer un viraje. Tengo este libro aquí. A ver, ¿dónde está el libro? Ok, aquí está. Aquí está. Gracias. Este libro, C.S. Lewis, no es él realmente que lo escribe, sino Manfred Evenson. Este libro que está aquí. Pero cita a Lewis. Y una de las cosas que dice, que cuando hay decadencia en la humanidad, en la nación, lo primero que se corrompe es el lenguaje. Humildemente digo, tengo más de 30 años siendo pastor. Buscador de la verdad. Y a los 22 años entré al colegio pastoral por una necesidad de aprender. Y yo diría que el mejor colegio pastoral que ha existido en la República Dominicana, con humildad y con modestia. La honra no es para mí, la honra es para el colegio. Y para los que salieron de ese colegio, que me tienen que estar viendo ahora, tienen que estar recordando aquellos años dorados de la enseñanza. Una enseñanza abierta, discriminatoria, sí, para discriminar los libros. Y dentro de las asignaturas, a la luz del pensum, estaba consejería. La mejor consejería del mundo. Y aprendimos de hombres de la talla de Jay Adams. Y aprendimos de que no puede haber verdadera consejería si no hay verdadera o sana teología. Entonces Jay Adams era un teólogo acabado, bíblico, psiquiatra, que se metió en el mundo de los manicomios para poder entender la conducta de estos individuos. Y entonces se dio cuenta, primero, que había una influencia freudiana y que producía esto un retraso. Y entonces comenzó a trabajar en formar un esquema bíblico para la consejería. De ahí es que Jay Adams sirvió como mentor para nosotros. Y descubrimos que hay terminologías inadecuadas. Por ejemplo, enfermedad mental es un término contraproducente. Y me alegra saber que hoy en día hay en la web un movimiento poderosísimo, multimillonario, que se encarga de delatar la falacia de la psiquiatría. Usted lo puede encontrar googleando. Usted va a encontrar psiquiatría y va a encontrar este movimiento, que no necesariamente procede de una iglesia de sana doctrina, procede de la cienciología. Lo descubrí después de haber visto una cantidad significativa de documentales. Pero la verdad es verdad de Dios, no importa de dónde venga. Pero hubo una confluencia con las ideas de Jay Adams. Y nosotros estábamos claros. Por eso es que cuando usted escucha predicadores de la década de los 80 que vienen del Colegio Pastoral Spurgeon, usted va a encontrar que todos teníamos un mismo lenguaje en cuanto a la consejería y a la psiquiatría. Nosotros confluíamos con la idea de Martin Lloyd-Jones, consejero exquisito, médico de la realeza, pero un experto bíblico y también en la conducta humana. Usted podía confluir también con Wayne Mack. Wayne Mack, que vino a este país. Y cuánto nos bendijo Wayne Mack. Es decir, todos confluíamos con un mismo lenguaje. Pero hace un cabo de, ¿cuánto tiempo? 9 años. Yo comencé a observar algo. Dentro de este círculo comenzaron a entrar pastores que no habían tenido el bagaje que humildemente les digo, habíamos experimentado nosotros. Y esto lo digo con cuidado porque podría parecer altanero. Y líbreme Dios, no es la intención. Lo que quiero es llegar a un punto del poder de los términos y de los conceptos. Y recuerdo que en un desayuno pastoral, yo escuché a unos pastores hablar de enfermedad mental y vi a mis otros compañeros pastores que se quedaron callados. Yo pude haber hablado, pero digo, yo no soy el anfitrión de este desayuno. No voy a poner la nota discordante. Demasiadas notas discordantes he puesto. No voy a poner una más. Porque en mi caso procuro decir lo que pienso.
independientemente de las implicaciones. Porque es mejor odio manifiesto que amor oculto. Es mejor la sinceridad, hablar claro con las personas. Es mejor disgustarnos y que luego se descubra, no, lo dijo porque tenía amor y porque no quería que nos mantuviéramos o que nos condujéramos al error. Esa es la verdadera amistad, porque la amistad no se puede sustentar en la hipocresía. La verdadera amistad se sustenta en la sinceridad, misericordia y verdad, es lo que dice la Biblia. Pero al cabo de un tiempo detonó, ¿verdad? Detonó en un freudianismo. Y digo, ¿pero por qué guardan tanto silencio? Es decir, que hoy en día el sector ortodoxo de la fe cristiana, porque entendemos el sector liberal y el sector pentecostal y neopentecostal, que en su debilidad teológica ha asumido un sincretismo, porque no se esperaba eso. Es decir, el pentecostal clásico tradicional era tan fervoroso en el espíritu que era radical, pero llegó una nueva generación que dice, esto está débil, y en vez de irse a las escrituras, se ha ido a la psicología, se ha ido a otra fuente, y usted no puede creer lo que usted está viendo en comunidades pentecostales clásicas, que debieron ser consistentes. Pero ahora hablo del ortodoxo, de la ortodoxia, de la gente que se suponía que estaba pegado a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No, se corrompieron con el léxico. Y ellos han llegado a ser freudianos. Y dicen, por ejemplo, es que usted tiene que entender la falta de litio. Es que usted tiene que entender que hay situaciones cognitivas, hay situaciones internas en el individuo que afectan. Pero espérese, está bien todo ese lenguaje que usted tiene, que se ve muy bonito y llama mucho la atención, muy florido. Pero dígame, ¿qué dice Dios en su palabra? Eso es lo que andamos buscando, que usted nos diga qué dice Dios en su palabra y punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es volvernos a las escrituras. ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? Bueno, pero vamos al tema. Al hablar de depresión, se crea inmediatamente un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto que se crea? La definición de depresión. Leí en Coalición por el Evangelio algo que me entristeció, pero no me sorprende. De verdad que no me sorprende. ¿Por qué? Porque es una escuela sincrética. No viene de la Reforma. No es un movimiento netamente reformado. Es un arroz con mango. Es un híbrido. Donde yo he leído documentos de ellos, documentales, escritos de ellos en su blog, que promueven la homosexualidad, no solamente el suicidio. Y lo han quitado por tanta gente que le ha llamado, porque ellos agarran y no depuran a la luz de las escrituras. Al tratar el tema de la depresión, una experta en medicina, de quien toma la definición de depresión, es de la OMS. Y usted piensa que la OMS le va a dar una definición correcta de lo que es depresión. Si usted sustenta lo que es depresión a la luz de la OMS, de la OMS, de ahí vamos mal. Es decir, usted va a conducir la depresión suya y de sus hijos, de su familia o de sus conocidos o de los miembros de su iglesia a la luz de la definición que da la OMS. Usted tiene que ir a la definición que da la Biblia, aunque la Biblia no es un libro de texto de psicología para darle una definición como la daría la OMS, pero la OMS la va a dar de acuerdo a sus intereses. Mire cuál es la definición que da la OMS con relación a lo que es depresión. La depresión es un trastorno mental frecuente. Ahí comenzó mal. Usted va a encontrar otras definiciones que no van a usar trastorno mental. Pueden hablar de trastorno emocional, pero trastorno mental nunca. Pero la OMS habla de un trastorno mental. Ya usted entró en un aspecto ambiguo. ¿Por qué? Por la palabra mental, que es la mente. Y usted va a encontrar definiciones con relación a la mente. ¿Pero qué es la mente? Usted va a confluir con las escrituras cuando Pablo habla de que Dios ilumine nuestra mente. ¿Qué es la mente? ¿Usted quiere hablar de la mente como cerebro? Hay otras definiciones que cuando hablan de mente, hablan de los procesos intelectuales. Pero sigamos viendo la definición de la OMS. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentencia de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño o del apetito,
sensación de cansancio y falta de concentración. Aquí hemos ligado muchas cosas. Aquí hemos ligado muchas cosas. Aquí se ha ligado muchas cosas. Y creo que hay gente que está ligando muchas cosas con relación a la depresión. ¿Cuál es el problema? El problema es que depende de la escuela donde usted venga. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad estudiando psicología, el primer conflicto que se suscitó fue en la introducción a la psicología. Y dirá usted, ¿por qué? Bueno, por la definición, porque introducción a la psicología conllevaba una definición de la psicología. ¿Y cuál fue el conflicto? Bueno, que la psicología se define de acuerdo a la tendencia que usted asuma o a la escuela que usted asuma. Por ejemplo, si usted es de la escuela cognitiva, usted va a hablar de procesos mentales. Pero también usted va a hablar acerca de que la conducta estudie el alma. Pero, ¿cuál alma? Y dicen los conductistas, entonces, la psicología es una ciencia, y algunos dicen, estamos en veremos si es una ciencia, porque no la catalogan como ciencia. ¿Llenará los requisitos de ser una ciencia? Bueno, el punto es, la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana. Dicen, pero ¿cómo se puede estudiar la conducta humana si no se estudian los procesos mentales, los aspectos cognitivos? Porque lo que determina la conducta es el pensamiento. Ahí se genera un conflicto. El conflicto que se generó con el padre del psicoanálisis, Freud. ¿Cuál fue? Freud no fue aceptado, fue rechazado, fue tenido como un hereje por la psiquiatría convencional. ¿Por qué? Porque Freud dijo, no vamos a trabajar con aspectos orgánicos, vamos a trabajar con el sueño, aspecto místico. Vamos a trabajar con el aspecto del subconsciente, del ego, del yo, del super yo, etcétera. Mire, todo error tiene algo de verdad. John White, psiquiatra cristiano, de alguna forma asume gran parte del método del psicoanálisis porque entiende que en el libro de los Salmos se hace remembranza al pasado, escudriña, mi ve, y entonces dice hay que revisar la conducta del pasado, etcétera, para poder entender el asunto del presente. Pero ya ve usted allí que hay una complejidad. Por eso cuando usted lea el libro Depresión Espiritual de Martin Lloyd-Jones, usted se va a encontrar con expresiones muy radicales. Por ejemplo, Lloyd-Jones dice, toda depresión es el resultado de la incredulidad. Mire, Lloyd-Jones no era cualquiera, para que no vaya a pensar, es un evangélico. No. Lloyd-Jones era un hombre, científicamente hablando, con autoridad, respetado en Inglaterra. Era un hombre de palacio. Pero Lloyd-Jones está enfocando un aspecto de la depresión. Por eso resulta conclusivo cuando dice, el origen de toda depresión es la incredulidad. Pero él está observando un aspecto de la definición de lo que es depresión. Dice, finalmente, aun cuando hay problemas físicos, orgánicos, de temperamento, de herencia, etcétera, etcétera, finalmente él dice, el diablo. El diablo tiene que ver con todo el aspecto de la depresión. Pero espérese, es que el término depresión en sí tiene que considerarse de una manera más amplia. ¿Por qué? Bueno, porque encontramos que en la Biblia David se deprimió. Y no necesariamente por pecado, aun cuando en ocasiones fue por pecado. Encontramos que Elías se deprimió. Encontramos que hasta el mismo Jesús se deprimió y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, el concepto de depresión hay que ser muy cuidadoso cómo lo manejamos. A la luz de esta introducción, entonces analicemos y observemos las 10 mentiras que predominan hoy en día con relación a la depresión. La primera mentira que debe ser considerada, la depresión es una enfermedad mental. ¿Cómo es esto? Que es una patología. La depresión. Bueno, si usted me habla de depresión moderada, es una enfermedad. La OMS dice que hay depresiones que no hay que ir donde facultativos. Dice la OMS. Es decir, que cualquiera puede manejar la depresión o trabajar con la depresión de la otra persona. Ahora la OMS dice
salvo cuando entra en un proceso ya donde requiere medicación, dice la OMS. Pero espérense entonces, ¿a qué parte le vamos a llamar que es una enfermedad? ¿A la tristeza leve? Entonces deberíamos ser más cuidadosos con relación a este punto. La depresión es una enfermedad mental, pero ¿dónde podemos ubicarla? ¿En qué parte del cerebro podemos ubicarla? No es más bien un síntoma. No es más bien un síntoma. No necesariamente una enfermedad. Por ejemplo, tenemos la fiebre. Está hablando un pastor. Un pastor. ¿Qué le dice una fiebre a un médico? Que hay una infección, que hay un problema, un dolor de garganta. ¿Qué le dice eso a un médico, el dolor de garganta? El dolor de garganta. La enfermedad es un dolor de garganta. No, hay una enfermedad que está provocando el dolor de garganta. Después no vamos a saber manejar el concepto de depresión. Por eso es que el colador, para fines de la casuística, en el contexto del pueblo de Dios, tiene que ser la Biblia. Tiene que ser la Biblia. Es decir, que debemos de ir un poquito más allá, ¿verdad? Finalmente el individuo es que va a tener que manejar su propia condición, finalmente. Entonces, en ese sentido, ¿qué está pasando? ¿Por qué está triste? ¿Y por qué aumentó la tristeza? ¿Y por qué la percepción comenzó a cambiar? Hay un problema emocional. El problema emocional no necesariamente es un problema orgánico. El problema emocional es un problema del cerebro. Hay una mutación cerebral. Ya entrar en el campo de la esquizofrenia es un campo más profundo del neurólogo y si hasta se quiere del psiquiatra. Es un campo perturbador, por cierto, donde el individuo y la familia y el padre de familia o el responsable de familia tendrán que asumir algunas decisiones particulares específicas para que luego esto no desencadene. Voy a hacer una observación. Estoy en la primera mentira. Es una enfermedad mental. Steve Jobs. ¿Conocen a Steve Jobs? Claro que sí. Claro que sí. No Microsoft, no. El poderoso. El poderoso en tecnología. Él murió de cáncer, pero se dice que los expertos le dijeron, mira, esto científicamente se trabaja así. Sin embargo, la medicina naturalista le dijo, esto se trabaja así. Él tenía que tomar una decisión. Entonces dicen que él siguió el camino convencional del método naturalista. Y luego fue muy tarde. Esa fue su decisión. A lo mejor hubiese seguido la otra, se sana. O pueden apalear un poco su cáncer. O puede ser que no, puede ser que hubiese durado menos. Pero él tuvo que tomar una decisión. En el caso de los problemas humanos, usted va a tener que tomar una decisión con su vida, no otro. Y probablemente usted va a tener que tomar una decisión con sus hijos. Donde en el colegio le van a decir, mire, es déficit de atención, tiene que llevarlo a un psiquiatra, a un psicólogo y darle medicamento. Y usted va a decir, no, eso no es, eso son asuntos propios de la edad. Pero usted va a asumir los riesgos. A menos que el Estado se imponga y ya no sea un asunto opcional, sino que sea un asunto obligatorio, como están haciendo en los Estados Unidos. ¿Usted sabía a cuántas personas han etiquetado con déficit de atención y luego se han vuelto adictos a las drogas? Y es más que eso, se han vuelto traficantes de drogas, porque toman esos medicamentos, porque son drogas, y los venden. Porque necesariamente para que pueda haber una receta, tiene que haber un etiquetamiento de la enfermedad. Y cuán complejo es este aspecto de la depresión y catalogar la depresión como una enfermedad mental. Número 2, la mentira número 2. La depresión es pecado. Eso es mentira. Ya hemos dicho que el asunto de la depresión en su definición es muy amplia. Entonces, ¿estaba Jesús en pecado? Entonces, ¿estaba necesariamente David en pecado en ese proceso? No necesariamente. Ahora, la depresión, y escuche esto por favor con atención,
sí puede ser el resultado de pecado. Y además de esto, y puede conllevar a más pecado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Puede ser que una persona esté triste porque haya pecado. Y eso, en vez de ir a donde Dios a resolver su conflicto y su problema y limpiar su conciencia, sigue queriendo acallar su conciencia con métodos compensatorios. Y le puede resultar. Son a veces estimulantes, a veces son sedantes, no necesariamente en el sentido farmacológico. Pueden ser sedantes de buenas obras, pueden ser estimulantes de cualquier otra actividad. Algunos hablan de la música para relajar. Saúl había cometido un pecado y estaba deprimido y tenía influencias pecaminosas y satánicas por su pecado. Y en vez de arreglar su asunto donde tenía que arreglarlo, en la fuente de la vida, él sabía. ¿Cómo que no lo sabía? Él sabía, pero él sabía el costo que tenía esto y lo que conllevaba. ¿Qué hizo él? Bueno, se deleitó con la musicoterapia, pero no fue él, sino Jesús. Los que estaban alrededor no sabían qué hacer y le buscaron al dulce cantor de Israel, quien tenía una unción especial, y comenzó a tocar el arpa. Pero no podemos inmediatamente que veamos a alguien, pero más que ver a alguien, nosotros mismos catalogar inmediatamente la depresión es pecado. No, 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 no. Se va a convertir en pecado la depresión dependiendo cómo se maneje y hasta dónde se llegue con la depresión. En tercer lugar, solo un experto cura la depresión. Solo un experto puede curar la depresión. Volvemos otra vez con la ambigüedad del término. En una encuesta que se hizo, en una estadística que se hizo, se observó lo siguiente. Se observó que las personas que acudían al especialista en un porcentaje no salían de su condición, porque es una condición. Las personas que iban a la iglesia tenían más posibilidades. Las que frecuentaban a la consejería pastoral, más. Pero aquellos que conversaban con amigos a tratar el asunto, se observó que salieron con mayor probabilidad de esa condición. Pero se observó otro dato final, que aquellos que no consultaban con nadie, sino que decidieron ellos mismos salir, el porcentaje era mayor. ¿Por qué? Porque finalmente salir del laberinto de la depresión, cuando se torna crónica y pasa de moderada a severa, tiene que ver con una determinación humana del individuo. Tenemos un caso en la Biblia. Yo quiero ahora comenzar a citar casos bíblicos. Tenemos un caso en la Biblia. Si usted fuera a buscar un experto místico, por así decirlo, para solucionar un problema humano, ¿a quién usted buscaría? Yo buscaría a Dios. Ahora, usted garantiza que buscando a Dios ante un individuo que está depresivo, no porque la tristeza sea pecado en sí, porque Pablo observa, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, dando a connotar que hay una tristeza que es legítima, como la que tuvo Jesús. Pero en el caso de Caín, su tristeza, que se observó por el cambio de su semblante, aunque Dios sabía lo que había en el corazón, pero Dios no trabajó con el corazón, sino con el semblante, era el resultado de una falta de aceptación. ¿Usted tiene su Biblia? Ábrala conmigo. Capítulo 4 de Génesis. Dice la Biblia. Cuando conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dos ocupaciones nobles. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera. Decayó su semblante. En otras palabras, hay una versión que traduce se deprimió. Aquí tenemos el primer caso de depresión. Decayó su semblante, se deprimió. Decayó su semblante, se deprimió. Entonces Jehová dijo, aquí viene, si usted quiere, con todo el cuidado y respeto, y guardando la distancia, aquí viene el psicólogo conductista, a trabajar con la conducta del paciente. Dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Esa fue la consulta, pero no se quedó allí. Mire qué más le preguntó. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En todo esto encontramos que Dios, como buen médico del cuerpo y del alma, apeló a la responsabilidad del individuo. En otras palabras, si tú quieres ser feliz, está en ti. No deje que la infelicidad te gobierne. En otras palabras, no deje que el pecado se enseñoree de ti. Está a la puerta, te está llamando, te está codiciando. Anda, libérate de ese deseo malvado y perverso que tú tienes, que te está llevando a la depresión. ¿No recuerda usted Acab por qué se deprimió? Se deprimió por la viña de Nabot. Hay depresiones que son hasta por un carro, hasta por no tener hijos. Hay mujeres que se deprimen por no tener hijos. Pero no es la tristeza per se, es la razón de la tristeza la que hay que buscar. Entonces Dios está apelando no al cambio de semblante per se. Lo que Dios está buscando es qué es lo que te está llevando a eso. ¿Sabía Dios? Es Dios. Pero Dios quería que él supiera, que Caín supiera cuál era la razón. Entonces, cuando usted lleva a su hijo en un psicólogo, en un psiquiatra, y usted descansa en el experto, y dice, solo el experto, espérese un momentico, si hasta la OMS está diciendo que hay casos que usted tiene que manejarlo, porque finalmente es el individuo, es una responsabilidad del individuo. Y quiero decirle algo, nadie cambia a nadie, es el hombre el que cambia, es el individuo el que decide cambiar. Pero no se queda allí. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si fuéramos a evaluar a Dios hoy en día con los parámetros de evaluación de los expertos, diríamos que Jehová fracasó, porque su paciente, su primer paciente, terminó cumpliendo su deseo y deprimiéndose más y se convirtió en un esquizofrénico errante con una marca, porque tuvo un miedo, grande es mi pecado, en vez de arrepentirse, no, grande es mi pecado, es decir, del pecado que había minimizado, ahora lo está agrandando, hay una posesión, un apóstata, Caín es tipo de un apóstata, donde dice, no hay perdón para mí y no voy a buscar perdón, porque el apóstata no quiere perdón, el apóstata ya se complació, ¿verdad? Porque tiene ausencia total de gracia, absoluta, no hay gracia en el apóstata, y eso el pueblo de Dios tiene que entenderlo. Librémonos de caer en apostasía. Y tengamos cuidado con los apóstatas. Espérate, eso se pega. Que no influya en mi conducta, que no influya en mi vida. Ciertamente, los hábitos pecaminosos juegan aquí un papel importante. Sí, un papel importante. No es solo un experto, es una mentira del diablo, ¿verdad? Y probablemente te va a estar ese experto prolongando consultas que se pudo haber resuelto con una sola palabra y con una sola expresión. Hay algunos que van a decir, es que usted no entiende que hay condiciones. No, hay condiciones que se han creado. Estoy muy cierto y muy convencido de que hay dos factores influyentes en la depresión. Número uno, la herencia, y el número dos, el ambiente. Estoy clarísimo en eso. Pero es el individuo que va arrastrando esa condición, que luego va a necesitar que le inyecten, que le pongan fármaco y drogas profundas, que luego él mismo se va a encargar porque su voluntad no ha quedado neutralizada con alcohol, con mujeres, y va a negar a Dios.
Y hasta tomará la religión como un opio. Sí, la religión se tomará como un opio. E irá a reuniones donde le canten cánticos de sirena y no le confronten con su maldad o su pecado. Cuando un verdadero creyente, si es verdadero creyente, dejó avanzar la depresión, es una dicotomía, es una contradicción. Sí, usted ha visto un creyente tomando fármacos. Es que usted no entiende que mi médico, Pérez, es que usted dejó que corriera esa condición. Y ahora usted se siente orgulloso de tener un experto. ¿Y dónde quedó Dios, el médico del alma, que le advirtió que no corriera, que no siguiera ese camino y ese rumbo? En cuarto lugar, la depresión es una posesión demoníaca. Eso no es verdad. En primera instancia. No toda tristeza es resultado de una influencia demoníaca o de una posición demoníaca. Puede llegar a ser, dependiendo cómo el individuo la maneje. Por ejemplo, ¿tiene tristeza? Usted tiene dos alternativas. ¿Se va por el camino de la medicina correcta o por la medicina infundada? La medicina correcta va a demandar voluntad, la infundada no. En ese sentido, entonces, usted va a escuchar voces que le van a hacer divagar. ¿Y cuántas personas, bajo una superstición, personas inteligentes, creen que le han echado brujería? ¿Usted no se dio cuenta del caso de Saúl? Había eliminado a todas las adivinas. Y luego, en su depresión, que ya era una depresión pecaminosa, porque había dejado que se prolongara y había dado lugar al diablo, consultó a una adivina. El que consulta a hechiceros y a brujos está próximo a un desenlace fatal, porque entró en un mundo místico y está dando licencia o ha dado licencia al príncipe de la potestad del aire. Por eso, todo desenlace fatal tiene su historia. Pero que usted esté triste, nadie puede decir, es un demonio. No, espérese, se le murió un familiar. O puede haber un problema hepático. O puede haber un problema cerebral. Eso son cosas reales. Usted no puede partir. ¿Es posesión? No. Ahora, ¿cómo usted va a manejar? Ya no la tristeza, el problema hepático. Le voy a contar esta historia. Verídica en mi trabajo pastoral. Había una hermana de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Tenía una depresión. Pero no era una depresión pecaminosa. Una mujer de Dios. Está ahora en los Estados Unidos, exitosa y bendecida. Y yo voy a su casa a visitarla. Ya sabía que tenía depresión, oramos, compartimos las escrituras y entonces comencé mi trabajo como pastor. Un pastor no es solamente pastor del alma, es pastor de las emociones, es pastor de la mente, por así decirlo, es pastor del cuerpo. Comencé con la parte que algunos podrían entender menos espiritual. Dígame cómo está su salud. Por la parte física. Pastor, no estoy bien. Luego continué por la parte espiritual. Dígame cómo está su relación con Dios. ¿Hay algún pecado en particular que usted desee confesar o que usted haya confesado ya delante de Dios? No, pastor, yo estoy bien con mi Dios. ¿Hay algún conflicto familiar que le esté perturbando? Ninguno. Todo está bien con mis hijas. Todo está bien en mi entorno. Cuando observé, me di cuenta de que esa hermana había entrado a una etapa de menopausia. Y le dije, mire, lo primero que vamos a hacer es que vamos a orar. Y lo segundo, yo quiero que usted vaya donde su ginecóloga y le explique su situación. ¿Hace qué tiempo usted no va? Tengo mucho tiempo. Vaya. Fue donde su ginecóloga, precisamente, había una descomposición una descompensación hormonal. Estaba descompensada. Inmediatamente le suministraron el medicamento apropiado. La mujer volvió a vivir. Volvió a vivir. Porque no era un asunto de pecado ni de posesión demoníaca. Era un asunto humano. Usted sabe cómo fue que Dios trató la depresión de Elías. Elías, agotado, cansado,
había librado una gran batalla, había eliminado a 400 profetas falsos. Elías tenía expectativas que se derrumbaron. Pensaba que Jezabel se iba a convertir. Corrió porque ella lo amenazó a él, un hombre que había tenido tanto éxito. Se llenó de miedo. Y entonces allá cansado dijo, Señor, yo no quiero vivir. No pecó con eso. No intentó quitarse la vida. Dijo, Señor, llévame. ¿Y qué hizo el Señor? Comenzó a tertuliar con él, a hablar con él. No. Le preparó una comida, unas tortas. Le dijo, come. Luego lo puso a dormir. Luego lo despertó. Luego le dio comida, lo puso a dormir. Lo que él necesitaba. Tenía pérdida de sueño. Tenía también deficiencia en lo que tenía que ver con la alimentación. Y necesitaba la aceptación divina. Se sanó. Luego que lo curó el Señor en su alma, en su mente y en su cuerpo, le dijo, levántate, que largo trecho te espera. Cualquiera hubiese dicho posesión demoníaca. No es posesión demoníaca. Y aquella mujer que tiene tristeza postparto, que no puede entender. Asuntos hormonales, sí, pero también asuntos de expectación. ¿Por qué? Porque ya trajo a la luz, al mundo una vida. Ya su meta fue lograda y ahora ya logré mi meta. Entonces ahora entra ese proceso, esa realidad existencial. ¿Y cómo se cura eso? Con tiempo. Porque como entró, va a pasar. Ahí es que tiene que agarrarse de Dios. No es una influencia ni una posición demoníaca. No quiere decir que el enemigo no se aproveche de esa condición. Pero ahí está el Hijo de Dios que comienza a blindarse. ¿Con qué? Con toda la armadura de Dios y con el pensamiento correcto y cuerdo. En quinto lugar, los verdaderos cristianos no se deprimen. Eso es mentira. Eso es mentira. La historia de los héroes de la fe es una historia de victorias y de tristeza. Jeremías, Daniel nunca hubiese escrito el libro de Lamentaciones, pero Jeremías sí. ¿Cómo yo me imagino a Daniel? Porque la psicología ha hecho estudios de acuerdo a la caja torácica. Yo imagino un hombre no con cuerpo flemático, sino un hombre con cuerpo poquito redondo, por así decirlo. Con una estabilidad interna a la luz de un temperamento flemático, no flemático, siendo bendecido, se propuso en su corazón, se habló delante del rey con autoridad, fue un hombre de éxito, no tenía miedo. Usted no va a encontrar a Daniel escribiendo como Jeremías. Jeremías, sin embargo, tenía una condición. Usted lo lee y hasta habló del día en que gritaron que él había nacido. Y hasta ese día lo expresó de una manera alarmante para nuestro pensamiento de hoy en día. Él tuvo que lidiar con su tristeza interna. Pero fue él quien escribió en Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Sí? Y volvámonos a Jehová. Alguien dirá que lo que ha ocurrido no ha venido de la mano de Dios. Las mismas expresiones de Job las encontramos en Jeremías. Era un verdadero creyente. Y en Pablo. ¿Usted no ha leído, por favor, la segunda epístola de Pablo? Por favor, un poquito de paciencia, no más. Mire cómo dice la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Él no tiene temor en descubrirse. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. ¿Es pecado esto, estar atributado? No. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El aguijón, un aguijón le producía tristeza. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él lo entendió. Cuando soy débil, soy fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Esa expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, viene de alguien que ciertamente estaba lidiando con su depresión.
Los verdaderos creyentes, como muestra la Biblia en el Salmo 42, en el Salmo 32, en el Salmo 51 y en tantos salmos, el Salmo 73, nos habla de que verdaderos creyentes pueden deprimirse, pueden pasar por tiempos de depresión por pecados que han cometido y no necesariamente por pecados que han cometido. Por eso es que se va a demandar de todo verdadero creyente escudriñar sus pensamientos y sus corazones. Punto número 6, mentira número 6. Verdaderos cristianos se deprimen y pueden llegar hasta perder toda esperanza. Eso es mentira. La primera parte es verdad, porque hubo un truco diabólico en el 2013. Cuando ese predicador del norte dijo, los creyentes se deprimen y esto consecuencia lleva a la desesperanza y la desesperanza termina en el suicidio. Espérese, usted ha hecho algo muy necio, muy terrible. Usted ha dicho una mentira. Es más, no fue usted el que habló, fue el diablo el que habló. Lo digo con la autoridad que me da Dios y su palabra. Y ese veneno hay que extraerlo, hay que sacarlo. Es una mentira del mismo diablo. Sí, verdaderos cristianos se deprimen, pero verdaderos cristianos no caen en total desesperación, en total desesperanza. Lo enseña la Biblia, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Y lo muestran las confesiones de fe tradicionales, como la confesión de fe de Westminster o la confesión de fe de Londres de 1689, que tengo que citarla, para que sepan que detrás de la verdad que proclamamos, además de estar la verdad profética más segura, la Biblia, está la historia de los hombres de Dios. No, es una mentira del diablo. Usted puede llegar a un punto de abandono, sí, pero al final el que comenzó su obra le va a suministrar los nutrientes que usted necesita y le va a llevar por el campo verde y le va a dar reposo para que usted vuelva sobre sus pasos y para que usted deje de confiar en usted mismo, en su propia fuerza. Sí, es el caso de David. David pecó, qué pecado tan grande. La gracia se le retiró. Un año deprimido. Tú eres ese hombre. ¿Qué iba a hacer? Salmo 32. Cree en mí un corazón nuevo, un espíritu recto. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Se encorvó, se secó. Era verde, pero se puso seco, sequecito. Esa hoja verde se convirtió en una hoja seca. Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? La gracia de Dios le acompañó. Sí, y no cayó en un desenlace fatal nunca. Nunca. En séptimo lugar, los niños no se deprimen. Mire, trabaje con sus hijos. Es una mentira del diablo. Guerra avisada no mata soldados. Hasta el niño cuando esté en la cuna, usted tiene que cuidarlo. ¿Y qué usted tiene que hacer? Usted primero acondicionarse para ir acondicionando al niño. ¿Cómo así? No tolerar tristeza infundada, sin razón ni sin motivo, porque hay una tristeza que es legítima, fruto de un dolor, fruto de una condición, fruto de un ambiente, pero hay otra tristeza que es pecaminosa, la cual usted no puede tolerar. La tristeza que es el resultado del descontento. Y ese descontento le va a hundir y hundir y hundir. Y va a caer en un pantano que no va a poder salir. Y va a claudicar y va a ofender. Y se va a rebelar contra las autoridades puestas por Dios. Comience desde la niñez, desde la niñez. Instruye al niño en su camino. Este asunto de la depresión forma parte de esa instrucción. Mentira número 8. La depresión justifica las conductas pecaminosas. Ese punto sí es grave. ¿Cómo así? Es lo que estamos viendo en la web, dentro del campamento cristiano. Que algunos dicen, es que usted no sabe que nació así. Es que usted no sabe los cambios que se suscitan. Entonces está bien. Por esos cambios usted va a permitir que él mate a otra persona. Por ese cambio el individuo se va a permitir ser grosero con los demás. No. Ninguna conducta pecaminosa es justificada. Ninguna. En las leyes convencionales no se justifica. En otras palabras, cuando usted comienza a comiserar a una persona en esa situación, usted va acondicionando a esa persona para que continúe en su rebeldía y en su maldad. Las conductas no deben ser justificadas. En noveno lugar, la depresión requiere una permanente terapia. Esta es una de las mentiras del diablo. Claro, si le dio lugar a Satanás,
si le dio lugar al diablo, si no se estudió a sí mismo, si no se lidió a sí mismo con su condición, si no fue llevado a asumir su responsabilidad como individuo, entonces va a caer en un laberinto donde va a necesitar a un pastor que esté continuamente dándole terapia. Amigo, la terapia es la empatía, como dice Pablo en Romanos. Dice, si tenéis amor, podéis hacerlo. Pero es la terapia de la advertencia. ¿Cuánto duró la terapia de Jehová con Caín? Un momento. Un momento. Porque es una determinación. El Señor lo dijo muy claro. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pero usted quiere amamantar una conducta que le va a tomar mucho tiempo. Por eso se habla de William Cooper, de que este pastor duró, qué sé yo, cuántos años, y luego se trasladó a otro lugar. Y William Cooper seguía amarrado emocionalmente a la mente de este pastor. No permita eso. La advertencia usted la va a encontrar en Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no la de Newton, no la de ningún pastor, la de Jehová. ¿Y acaso no es Jehová que trabaja con los individuos? Si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Finalmente, la última mentira. Hay depresiones que son permanentes. Hay un libro que dice, cuando las tinieblas no se disipan. Ese libro, esa es su tesis. Que hay depresiones que comienzan y nunca terminan. Y eso es mentira. Eso es mentira. Usted determina, si usted quiere, que esas tinieblas no se disipen. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Sí, lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y juntamente con la tentación, Dios dará la salida. ¿Qué es la salida? La salida es sacarte de esa condición de tristeza, que no tiene que ser necesariamente pecaminosa, pero si es pecaminosa, Dios te va a decir el camino para que te acerques a Él. Y si no, te da la fortaleza para poder lidiar con esa condición. En tal virtud, ninguna tiniebla en el creyente es permanente. Ningún invierno es permanente. Es una mentira, una gran mentira satánica que tú tienes que sacar de tu mente. ¿Saben qué? Que escuché eso hace mucho tiempo. Y hasta llegué a predicarlo y a decirlo. Una deducción equivocada del pensamiento puritano. Porque los puritanos hablaron del invierno espiritual. Pero como pastor soy observador de las conductas de mis ovejas. Una oveja la vi triste y le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dijo, estoy pasando por un invierno espiritual. Dije, ay, se comió una doctrina y le cayó mal la doctrina. Etiquetó como un estado, un proceso que no puede ser etiquetado como un estado. ¿Me explico? Usted no puede un proceso de tristeza catalogarlo como un estado, es decir, una estación del año. La vida de un cristiano no es una estación del año. Usted puede tener momentos de tristeza, pero no como estado. ¿Y qué cristianismo es este? Lloyd Jones enfatiza muy claramente que hoy el evangelio está siendo afrentado por tantos creyentes en una condición de tristeza y de depresión. Y parece ser como que no quisieran salir. Se parece a muchos países pobres que no quieren salir de su pobreza porque viven de la pobreza. O individuos que no quieren salir de su estado de pobreza porque viven del estado. Y hay cristianos que al parecer, o llamados cristianos, que viven de su tristeza porque llaman la atención y se han complacido o han encontrado placer en su melancolía. Salga de ahí. Está en usted salir de ahí y echa a un lado todas esas mentiras. Quiero terminar con esto del doctor Martyn Lloyd-Jones y quiero suplicarle que tome esto que voy a leer a la luz de todo lo que hemos dicho en esta exposición. Es decir, que si usted no puede entender lo que Lloyd-Jones dice aquí, vuelva y repase, por favor, todo lo que hemos compartido en esta exposición. Con esto termino. El arte principal en el asunto
del vivir espiritual es saber cómo manejarse a usted mismo. Tiene que hacerse cargo de usted mismo. Tiene que dirigirse a usted mismo, predicarse a usted mismo e interrogarse a usted mismo. Usted debe decirle a su alma, ¿por qué te abates? ¿Qué motivos tienes para estar perturbada? Usted tiene que volver a usted mismo, reconvenirse a usted mismo, condenarse a usted mismo, exhortarse a usted mismo y decirse a usted mismo, confía en Dios en vez de estar murmurando en esta forma deprimida e infeliz. Y entonces usted debe seguir adelante, recordándose a usted mismo de Dios, quién es Dios y lo que es Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios se ha comprometido por sí mismo a hacer. Habiendo entonces hecho esto, termine con esta gran nota. Desafíese a usted mismo, desafíe a las otras gentes, desafíe al diablo y al mundo entero y diga con este hombre, todavía he de alabarle a él por el auxilio de su rostro, que también es la salvación de mi rostro y mi Dios. Que Dios lo ayude y que este sea uno de los cristianos que le grita al mundo que en usted brotan los ríos de agua viva, y que Cristo vino para traer vida y vida en abundancia. Que no sea usted del hazme reír y que no sea usted de aquellos que tienen la rotulación de cristiano, pero su vida no marca, no dice, no predica del poder del Evangelio de Jesucristo, poder del Evangelio que es salvación y cambio para todo aquel que cree. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.